Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco del partido que van a estar jugando esta tarde en un par de horas nada más, desde las 18 en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del campeonato de Primera División, River y Huracán. Repasaremos rápidamente las dos formaciones, mientras también vamos a dar algunas noticias que han estado dando vueltas en el mundo del millonario durante las últimas horas, teniendo en cuenta que hubo algunas cuestiones relacionadas con el mercado de pases, otras con exjugadores del millonario y también distintas cosas que pueden llegar a pasar durante los primeros días de la siguiente semana, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el miércoles se juega nada más y nada menos que el Superclásico por Copa Argentina. ¡Empecemos! Vamos con las formaciones de los dos equipos. Marcelo Gallardo no confirmó para nada la alineación que va a presentar River esta tarde para recibir a Huracán, pero yo armé acá un equipo, el que viene en pantalla, con 11 jugadores alternativos. Obviamente, teniendo en cuenta el partido que mencioné recién contra Boca. Creo aún así que puede ser que juegue algún que otro titular. Además hay que rescatar que en la lista de concentrados están todos los futbolistas, a excepción de los 3 lesionados, Robert Rojas, Agustín Fontana y Matías Suárez, por lo que si alguno de los que son habitualmente titulares no comienzan el compromiso, seguramente desde el banco de suplentes y en la segunda parte, en caso de que el equipo lo necesite, van a estar ingresando como para intentar sumar de a 3 y así ponerse a tiro en la lucha por el campeonato. En definitiva, los 11 que creo yo que puede llegar a parar Gallardo: Armani Bologna en el arco. Acá creo que puede llegar a jugar el arquero titular porque no habría tanto inconveniente, aunque no hay que descartar nada. La línea de 4 defensores con los 4 alternativos: Alex Vigo de lateral derecho, la dupla de centrales conformada por Jonathan Maidana y Javier Pinola, mientras que de lateral izquierdo jugaría Milton Casco. En el medio, y quizás acá es donde sí o sí va a tener que meter un titular el muñeco, pero yo aún así armé el equipo con los 4 mediocampistas que hoy por hoy son las alternativas, teniendo en cuenta de que Leo Poncio todavía no está a disposición y recién estaría disponible para juntarse con el resto de sus compañeros a la par en los entrenamientos en la previa de la ida frente a Atlético Mineiro. Jugarían Enzo Fernández, José Paradela, Agustín Palavecino y Benjamín Rollheiser. A mí me parece que Bruno Suculini o Enzo Pérez podrían llegar a jugar como para que el mediocampo quedara un poco más equilibrado y que juegue quizás un tiempo cada uno, como para no cansarlos tanto, y en el segundo tiempo sacar al que no tuvo desde el arranque. Mientras que los delanteros, acá sí están un poco las cosas más claras, van a estar Julián Álvarez y Federico Girotti. Por el lado de Huracán, su entrenador Frank Darío Curelca pararía el 4-3-3 con el que viene disputando habitualmente los partidos del campeonato. Huracán en sus primeros 3 compromisos: una victoria, un empate y una derrota, por lo que intentará conseguir su segundo triunfo en el campeonato nada más y nada menos que en el Antonio Vespucci Liberty. Los 11 en el arco: Marcos Díaz, la línea de 4 conformada por Raúl Lozano, Jonathan Galván, Lucas Beroya y César Ibáñez. Los 3 mediocampistas: Santiago Gese, Claudio Jacob y Franco Cristaldo, mientras que los 3 delanteros serían Jonathan Candia, Enrique Triverio y Nicolás Silva. Dejando ahora un poco de lado el partido contra Huracán, vamos a hablar del inconveniente que apareció con Jorge Carrascal y que tiene que ver con la justicia. En enero, el colombiano fue sorprendido por un control policial en la ciudad de Buenos Aires y presentaba en aquel entonces una licencia de conducir falsa. Se le impuso una multa económica de 250.000 pesos, algo que para cualquier persona normal, por decirlo de alguna manera, sería quizás un dinero elevado, pero para un jugador de fútbol prácticamente no es nada. Carrascal fue procesado sin prisión preventiva y por documentación falsa, un delito contemplado en el artículo 296 del Código Penal. El jugador, quien prestó declaración indagatoria en las últimas horas, había sido sorprendido el pasado enero por un control policial, más precisamente en la Comuna 13, conformada por los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales, y presentó una licencia de conducir trucha, lo que llamó la atención de los oficiales y eso derivó en una investigación judicial. El delito, imputado por el mediocampista ofensivo de River, prevé una pena de prisión de hasta 6 años, pero en virtud de la ausencia de antecedentes penales en el futbolista y su buen comportamiento, la justicia acordó la suspensión del proceso de prueba,
por lo cual la historia se resolvió con la multa económica recién mencionada de 250.000 pesos que serán destinados a instituciones de bien público. El otro castigo era tareas comunitarias de utilidad pública para el jugador, pero lo descartaron ante su inminente salida al exterior, aunque esto no tiene mucho que ver con que haya una oferta concreta, sino con una posibilidad que se puede llegar a dar durante todo el mes de agosto. Vamos ahora con una noticia relacionada al mercado de pases y hablamos de este juvenil que se iría a préstamo a Rosario Central. Nos estamos refiriendo a Santiago Montiel, primo de Gonzalo y que juega como lateral por izquierda en la reserva del más grande. Es cierto que hoy por hoy no suele ser un habitual titular, que la dupla conformada por Juan José Borrell y Gustavo Fermani están eligiendo a Felipe Salomón en ese sector de la cancha, pero aún así suelen tener al jugador en cuestión como una opción de cambio prioritaria y que suele sumar varios minutos. Ante San Lorenzo, por ejemplo, en la Copa Liga Profesional, que terminó en el semestre pasado, fue autor de un gol de penal, y quienes lo conocen dicen que es un futbolista sumamente interesante que hace toda la banda izquierda pudiendo jugar tanto de lateral como de carrilero. El préstamo al conjunto rosarino, que todavía no está cerrado ni mucho menos, sería sin cargo ni opción de compra. Resta saber si será por 1 año o 1 año y medio. Esta cesión que realizaría el millonario lo hace con bastantes juveniles que se ven un poco tapados por los futbolistas de primera y también en algunos casos por los de reserva, para que ganen roce, continuidad y ritmo en la máxima categoría del fútbol argentino en un equipo quizás no tan importante como River, pero todo suma en la carrera del jugador. Este modelo le trajo muy buenos resultados a Defensa y Justicia, por ejemplo, que fue uno de los pioneros en alimentar su plantel con jugadores que no eran prioridad en equipos importantes. Los casos más resonantes y recientes son los de Enzo Fernández y Héctor David Martínez, que en su momento salieron a préstamo del más grande y regresaron tiempo después de haber rendido en el conjunto de Florencio Varela. Este modelo, o mejor dicho, esta forma de armar tu plantel también lo comenzó a utilizar Colón, el flamante campeón del fútbol argentino que ya se llevó a préstamo a Cristian Ferreira, Nahuel Gallardo y Lucas Beltrán, que en River no tenían lugar en un principio y es por eso que se fueron cedidos, todos por 1 año y medio a préstamo sin cargo ni opción de compra. La intención del muñeco es que los pibes vayan adquiriendo la experiencia necesaria para luego regresar a Núñez por un lugar con más herramientas, ritmo y continuidad en Primera División. Y ahora vamos con una novedad que quizás a muchos no les importe porque es tema pasado, pero para como cerrar un poco lo que fue la novela de Borré, debutó y marcó un gol el colombiano en su nueva institución, más precisamente en el Eintracht Frankfurt de Alemania. El ex River jugó sus primeros minutos con la camiseta del equipo de alemán, club al que pudo irse con el pase en su poder luego de quedar libre del millonario hace un mes, más precisamente el pasado 30 de junio, a pesar de que, recordemos, tuvo la buena intención de dejarle alrededor de $2 millones a la institución de Núñez. Ayer, sábado por la tarde en horario europeo, Borré inició como titular en la victoria del equipo alemán frente al San Etienne por 2-1 y en los primeros minutos se lo vio participativo en la presión tal como lo hacía cuando vestía la banda. A los 12, tras un remate del atacante colombiano, el arquero del conjunto francés dio rebote y su compañero de equipo Lenz estableció un 1-0. A los 22 minutos volvió a avisar el comandante que remató y el tiro se fue desviado. Y tan solo tardó 40 minutos en convertir su primer gol con el conjunto de Alemania. Tuvo un penal y el colombiano lo cambió por gol. El primer tiempo finalizó 2-0 a favor de los alemanes y el colombiano ya había tenido unos muy buenos inicios tal como lo hizo en el Millonario. A los 17 del segundo tiempo, Borré fue reemplazado por Gonzalo Paciencia. Y para terminar, otra noticia referida al mercado de pases, vamos a hablar de este jugador por el que River preguntó en su momento. No vino, pero todavía sigue libre a la espera de definir su futuro. Estamos hablando de Pablo Galdames, chileno de 24 años, mediocampista interior que jugó la última temporada y tuvo muy buen rendimiento en el tiempo que vistió la camiseta de Vélez Sarsfield. Ya es sabido que tanto el cuerpo técnico como los dirigentes del más grande están al acecho de contratar un volante. En un principio esto debía realizarse antes del pasado jueves 29 de julio porque eso fue cuando cerró el mercado de pases en la Argentina, teniendo en cuenta de que si alguien se iba transferido durante el mes de agosto no iba a poder ser reemplazado debido justamente a que había terminado el periodo de transferencias.
Sin embargo, con la nueva reglamentación que agregó la AFA, en la que se estableció que si un equipo vende un jugador al exterior, el club sí puede comprar a otro futbolista con tiempo hasta el 1 de septiembre, a pesar de que el libro de pases ya esté cerrado. Es por eso que hoy por hoy River ha frenado algunas negociaciones que tenía a disposición, debido a que sí ahora tendría tiempo para incorporar en caso de que se vayan futbolistas como Nicolás de la Cruz o, como mencioné antes, el caso de Jorge Carrascal, que son quizás los dos jugadores con más posibilidades de irse en este mercado al fútbol europeo. Volvamos a Galdames. Su situación contractual puede favorecer una posible llegada a River porque su vínculo con Vélez finalizó el pasado 30 de junio, por lo que no hay necesidad de negociar de club a club. Había surgido el rumor de que su destino podía ser el Al-Shabaab, equipo de Arabia Saudita, que es el club donde varios portales de internet chilenos ya habían confirmado que iba a ser su nueva institución, aunque su representante aseguró que todavía no definió para nada su futuro cercano. Durante la Copa América, competencia que disputó con la selección de su país, lo querían equipos de Portugal e Italia, pero aún no ha habido ninguna confirmación oficial y claro, su rendimiento en el torneo a nivel selecciones, que en un principio podía ayudarlo a jugar en Europa, no terminó siendo tan efectivo porque no fue un jugador verdaderamente determinante. ¿Dónde entra River en todo esto? Por el momento está expectante. La idea es no incorporar a menos que un futbolista se vaya, pero teniendo en cuenta de que sigue libre, la realidad es que habrá que esperar. En caso de que llegue al Millonario, sería el segundo chileno del plantel porque compartiría equipo con Paulo Díaz. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.